Bienvenidos a este video donde exploraremos una de las cuestiones más fundamentales de la humanidad, la existencia de los dioses. Desde hace milenios, el ser humano ha intentado entender el universo y su lugar en él, muchas veces recurriendo a explicaciones sobrenaturales. Pero, ¿es razonable seguir aceptando la idea de la existencia de los dioses? Hoy analizaremos esta pregunta desde los 12 principios fundamentales de la lógica, metodológicos, ontológicos y gnoseológicos, mostrando cómo estos refutan la necesidad de creer en la existencia de un dios o dioses. Nuestro enfoque será claro y directo. Mediante la ciencia de la lógica, demostraremos que no hay ningún argumento lógico coherente que justifique tomar en serio la idea de Dios. La ciencia de la lógica es la disciplina que estudia las leyes, principios y estructuras del pensamiento correcto, coherente y válido. Su objetivo principal es establecer reglas que permitan diferenciar razonamientos válidos de los inválidos, proporcionando herramientas para el análisis crítico y la construcción de argumentos sólidos. La lógica establece los pilares fundamentales e irrefutables del pensamiento racional, y su carácter epistemológico permite un conocimiento claro y fundamentado sobre la realidad. Principios metodológicos. Principio de no contradicción. Comencemos por el principio de no contradicción. Este principio establece que una afirmación no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en el mismo sentido. La definición clásica de Dios incluye atributos como la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Sin embargo, estas características son contradictorias entre sí cuando se analizan lógicamente. Por ejemplo, si un Dios es omnisciente y conoce todo lo que sucederá en el futuro, entonces no puede cambiar ese futuro, lo que contradice su omnipotencia. A su vez, si puede cambiar el futuro, entonces no puede conocerlo con certeza, lo que contradice su omnisciencia. Estas inconsistencias lógicas demuestran que la definición misma de Dios es incoherente y por lo tanto no puede corresponder a algo real. Principio del tercero excluido. Este principio establece que una afirmación es verdadera o falsa. No hay una tercera opción. Si afirmamos que Dios existe, debemos verificar esa afirmación o descartarla. Sin evidencia verificable, la afirmación de que Dios existe se convierte en un acto de fe, no de razón. El principio del tercero excluido es una herramienta esencial para separar lo que puede considerarse como conocimiento racional de lo que no puede ser demostrado. Si no hay pruebas observables ni razonamientos válidos que confirmen la existencia de Dios, entonces la afirmación no tiene peso lógico. No se puede considerar verdadera simplemente porque no se ha probado. Esto nos lleva a concluir que, en ausencia de evidencia, la afirmación Dios existe carece de sustento racional. Principio de razón suficiente. Todo lo que existe debe tener una razón concreta que explique su existencia. Si Dios existe, ¿cuál es la razón suficiente para su existencia? Argumentar que Dios es necesario por definición, o que alguien tiene que haber creado el mundo, es arbitrario y no satisface este principio. Las explicaciones científicas, como el Big Bang o la fluctuación cuántica del vacío, ofrecen razones suficientes para el origen del universo sin necesidad de invocar a un Dios. Estas explicaciones no solo se basan en datos observables, sino que también son coherentes con las leyes de la física. Por el contrario, introducir a Dios como una causa sin causa rompe con el razonamiento lógico, ya que introduce una entidad adicional cuya existencia no está respaldada por evidencia. Principio de identidad. El principio de identidad establece que algo es igual a sí mismo, es decir, cada ente es único y distinto, diferenciado de los demás. En este contexto, la identidad de un Dios debe ser clara y definible. Sin embargo, las definiciones de Dios suelen ser vagas o contradictorias, describiéndolo como todo lo que existe o el creador de todo. Estas definiciones no aportan una identidad concreta y clara, violando este principio fundamental. Cuando algo no tiene propiedades claras y definidas que lo diferencien de otros conceptos, su existencia no puede considerarse real. Por ejemplo, un Dios definido como espíritu puro
no tiene atributos concretos que lo distingan de otros conceptos abstractos, como la energía o la naturaleza. Sin una identidad clara, la existencia de Dios no es lógicamente defendible. Principios ontológicos. Principio de causalidad. Todo efecto tiene una causa, aun cuando no la hayamos determinado con exactitud. Si el universo es un efecto, ¿cuál es su causa? Los defensores de la existencia de Dios argumentan que Dios es la causa primera. Sin embargo, este razonamiento introduce una regresión infinita. ¿Qué causó a Dios? La introducción de un Dios como causa no resuelve el problema del origen del universo. Simplemente lo desplaza. Las explicaciones científicas, por otro lado, han demostrado ser más útiles al proporcionar respuestas basadas en datos observables y reproducibles. El principio de causalidad nos lleva a buscar explicaciones dentro del marco natural antes de recurrir a entidades sobrenaturales que carecen de evidencia. Principio de substancialidad. Todo fenómeno tiene una base substancial. Si Dios influye en el universo, debería tener una manifestación substancial que pueda observarse o medirse. Sin embargo, no hay evidencia de interacciones divinas en el mundo material. Los fenómenos que se atribuyen a Dios, como los milagros, suelen tener explicaciones naturales o carecen de pruebas sólidas. Por ejemplo, muchas curaciones milagrosas han sido explicadas por factores psicológicos o médicos. Esto demuestra que no es necesario recurrir a una entidad sobrenatural para explicar los fenómenos del mundo. Principio de modalidad. Las cosas existen de manera necesaria, posible o contingente. Argumentar que Dios existe necesariamente por definición es un razonamiento circular que no aporta evidencia. Algo necesario debe ser verificable y evidente, como las leyes de la física. Dios no cumple con este criterio ya que la existencia de Dios se presenta como una posibilidad basada en suposiciones, no como una necesidad demostrada por datos o hechos verificables. Principio de correspondencia. Lo que existe debe corresponder a una realidad observable. La idea de Dios no tiene correspondencia con ninguna realidad verificable. Si Dios es omnipresente, debería haber evidencia empírica de su presencia en el universo. Sin embargo, no existe ninguna prueba tangible que respalde esta afirmación. La falta de correspondencia entre la idea de Dios y la realidad observable refuerza la conclusión de que su existencia no es necesaria para explicar el mundo. Principios gnoseológicos. Principio de evidencia. El conocimiento debe basarse en evidencias claras y distintas. No hay evidencia empírica que respalde la existencia de los dioses. Las afirmaciones religiosas se basan en textos antiguos y experiencias personales, subjetivas, que no pueden ser verificadas ni reproducidas. En cambio, el conocimiento científico se basa en datos observables y experimentales, lo que le otorga una base sólida y confiable. Principio de verdad. Lo verdadero es aquello que corresponde a la realidad. La afirmación de que Dios existe no corresponde a ninguna observación o experiencia verificable. Decir que Dios es la causa del universo no tiene correspondencia con hechos observables. En cambio, las explicaciones naturales ofrecen respuestas consistentes con la realidad observable. Principio de coherencia. Un sistema de ideas debe ser internamente consistente. Las ideas sobre Dios suelen ser incoherentes, como la combinación de omnipotencia y omnibenevolencia en un mundo con maldad. Un sistema coherente no puede incluir afirmaciones contradictorias. Si Dios es bueno y es omnipotente, ¿por qué existe la maldad? Si Dios todo lo puede y además es bueno, la maldad no debería existir. Esta contradicción demuestra la incoherencia de la idea de Dios. Principio de proporcionalidad. El conocimiento debe ser proporcional a las evidencias disponibles. Afirmar que Dios existe sin evidencia suficiente es desproporcionado y viola este principio. Las explicaciones naturales, como la evolución o las leyes físicas, son proporcionales a las evidencias disponibles y no requieren la intervención del pensamiento mágico como la idea de Dios. Por lo tanto, a diferencia de las explicaciones mágicas, las explicaciones naturales resultan razonables y ajustadas a la realidad observable. Perspectiva cosmológica. La teoría del Big Bang. El Big Bang es una de las teorías más aceptadas sobre el origen del universo.
propone que todo comenzó hace aproximadamente 13.800 millones de años, a partir de una singularidad extremadamente caliente y densa. Observaciones como el corrimiento al rojo de las galaxias y la radiación de fondo de microondas respaldan esta teoría, eliminando la necesidad de un creador. Las fluctuaciones cuánticas en el vacío ofrecen una explicación natural para el inicio del universo sin intervención divina. Fluctuaciones cuánticas. A nivel cuántico, las partículas y la energía pueden surgir espontáneamente del vacío, lo que sugiere que el universo podría haberse originado sin una causa externa. Este marco teórico elimina la necesidad de un primer motor y respalda la autosuficiencia de las leyes físicas. Evolución biológica, selección natural. La teoría de la evolución por selección natural, propuesta por Charles Darwin, explica cómo las especies se adaptan a su entorno a través de cambios heredables. Esto refuta la idea de un diseñador inteligente, al mostrar que la complejidad biológica puede surgir de procesos naturales. Ejemplos como la evolución del ojo y los vestigios como las alas del avestruz contradicen la noción de un creador perfecto. Pruebas fósiles y genéticas. El registro fósil y los estudios genéticos demuestran que todas las especies comparten ancestros comunes. Ejemplos como el Archaeopteryx y la similitud genética entre humanos y chimpancés respaldan la teoría de la evolución sin necesidad de intervenciones sobrenaturales. Psicología y neurociencia. La evolución de la religión. Las creencias religiosas pueden haber surgido como una ventaja evolutiva, promoviendo cohesión social y cooperación en grupos primitivos. Esto sugiere que la religión es un producto cultural y no evidencia de la existencia de un Dios. Experiencias religiosas y neurológicas. Estudios muestran que las experiencias místicas están vinculadas a la actividad cerebral, como en los lóbulos temporales. Esto nos conduce a creer que tales experiencias son fenómenos neurológicos más que contactos con una realidad sobrenatural. Filosofía y epistemología. Problemas con el argumento del diseño. El argumento del diseño, que sostiene que la complejidad del universo requiere un diseñador, se debilita al observar defectos en el diseño biológico, como el nervio laríngeo recurrente o el punto ciego del ojo humano. El problema del mal. La existencia del sufrimiento contradice la idea de un Dios omnipotente y benevolente. Si Dios puede eliminar el sufrimiento y no lo hace, cuestiona su bondad. Si no puede, cuestiona su omnipotencia. Física fundamental, multiversos. La teoría del multiverso propone que nuestro universo es uno de muchos, con diferentes leyes físicas. Esto elimina la necesidad de un creador, ya que simplemente habitamos un universo donde las condiciones permiten la vida. El principio antrópico. El principio antrópico explica que observamos un universo con condiciones adecuadas para la vida, porque de otro modo no estaríamos aquí para observarlo. Esto no implica un diseño deliberado, sino una selección natural de universos posibles. Sociología y antropología. Historia de las religiones. La diversidad de religiones refleja adaptaciones culturales a diferentes contextos históricos. Esto sugiere que las religiones son construcciones humanas más que revelaciones divinas. La moral sin Dios. La moral puede surgir de principios universales dados por las condiciones materiales, sin depender de mandamientos divinos. Esto demuestra que la ética y los valores humanos no requieren de un Dios como fundamento. Argumentos contrarios refutados. El argumento cosmológico sostiene que todo lo que comienza a existir tiene una causa, pero plantea la pregunta: ¿qué causó a Dios? Introducir a Dios como una excepción no resuelve el problema, simplemente lo traslada. El argumento moral afirma que los valores morales requieren un Dios, pero la diversidad de códigos morales en diferentes culturas demuestra que la moral es un producto social y no una imposición divina. Avances científicos modernos. Descubrimientos en astronomía. Instrumentos como el telescopio James Webb han revelado detalles sobre la formación de galaxias y estrellas que respaldan explicaciones naturales sobre el origen del universo. Física cuántica y probabilidades. La física cuántica demuestra que eventos aparentemente aleatorios pueden generar patrones complejos.
eliminando la necesidad de un diseñador. Impacto social y cultural. Avances tecnológicos sin intervención divina. La ciencia y la tecnología han mejorado la calidad de vida sin necesidad de recurrir a conceptos religiosos, como se evidencia en los avances médicos. Religión y progreso científico. Históricamente, la religión ha obstaculizado avances científicos, como en el caso de Galileo, mostrando cómo las creencias religiosas pueden limitar el conocimiento. Retórica y preguntas filosóficas. ¿Es Dios necesario para el significado de la vida? El significado de la vida no depende de un Dios. Las personas pueden encontrar propósito en relaciones humanas, logros y la búsqueda del conocimiento. Nosotros y el sentido de la existencia. En lugar de buscar significado en una entidad sobrenatural sin evidencia racional, lo único lógico es entender la ciencia, que revela cómo funciona la realidad de manera verificable y objetiva. La razón nos permite entender nuestra posición en el universo y a partir de ese conocimiento, darle sentido a nuestra existencia. No necesitamos explicaciones sobrenaturales para definir nuestro propósito. Somos nosotros, a través de nuestras acciones y decisiones basadas en hechos, quienes construimos significado y aportamos al mundo de forma tangible. Conclusión. En este video hemos explorado cómo los 12 principios fundamentales de la ciencia de la lógica y la ciencia en general refutan la idea de la existencia de Dios, desde las contradicciones inherentes en su definición hasta la falta de evidencia verificable. Hemos demostrado que no hay razones lógicas para creer en entidades sobrenaturales e intentar explicar lo que existe con pensamiento mágico. La idea de Dios, aunque comprensible desde una perspectiva cultural e histórica, no tiene cabida en el pensamiento racional. Si te interesó este análisis y quieres seguir explorando temas de filosofía, ciencia y razón, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.